Yeah. What is your name? My name is Josefa Molero. How old are you? I'm 19 years old. Where are you from? I live in Spain. What is your occupation? I am a graduate of Chemical Sciences. Are you married or single? I am married. Have you got any children? I don't have children. ¿Cuál es el contexto social y político de la época? Tras la Guerra Civil Española, en la que mi familia fue especialmente castigada, fue cuando yo comencé mi estudio. ¿Qué crees que ha hecho bien para que te hagamos esta entrevista? Soy científica, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Soy química experta en cinetoquímica y técnicas cromatográficas. ¿Qué dificultades encuentras en tu época por el simple hecho de ser mujer? Tuve varios rechazos por el hecho de ser mujer. El primero fue cuando el profesor Rius me ofreció realizar la tesis doctoral en los laboratorios en el que dirigía en el instituto, dedicado a problemas electroquímicos. Sin embargo, el director del centro, el profesor Cáceres Gil, rechazó mi solicitud de incorporación, argumentando que en el instituto no había ninguna mujer investigadora. Pero yo no rechacé a mi propósito, volví a tener otro rechazo por el motivo de ser mujer en Francia. ¿Te has reconocido tu trabajo en la época que vivías? Sí, ¿Cómo te hace sentir eso? bien, tuve varios reconocimientos, entre los que destacan medalla de química de la Real Sociedad Española de Física y Química. ¿Se ha reconocido tu trabajo en la época en la que vivas? Sí, ¿Cómo te hace sentir eso? pues bien, tuve varios reconocimientos, entre los que destacan mi medalla de química de la Real Sociedad Española de Física y Química. ¿Alguien te ayuda o confía en ti? Sí, el profesor Ríos Mirón, quien sería posteriormente mi director de tesis. ¿Estás a la sombra de algún hombre? Sí, estuve a la sombra de todos los profesores que se encontraban para sacar su carrera, por el hecho de ser mujer. Cuéntanos una anécdota de tu vida. A mí me apasionaba la literatura y el arte. No sé cómo he pasado la vida entera sumergida en la química tan feliz. Según la UNESCO, en 2019, solo el 28% de los investigadores científicos son mujeres. ¿A qué crees que se debe esto? Aquí hay pocas mujeres que se atreven a acceder a puestos altos para acceder a tomar decisiones importantes. A las mujeres meten desde pequeñas que esos trabajos solo son para hombres. ¿Cómo te hace sentir este dato tras tantos años después de tu muerte? Pues muy mal, ya que en la época que estamos deberían de haber cambiado eso y haber más mujeres en este ámbito. 536 premios Nobel y solo 18 mujeres premiadas a lo largo de la historia. ¿Consideras que los hombres están más capacitados para ser científicos? Yo pienso que no, ¿Por qué crees que pasa esto? porque la mayor parte de los hombres son nominados y tienen más posibilidades de ganar un Nobel. En 2019, ¿cuántas mujeres recibieron los premios Nobel? Yo creo que ninguno. ¿Crees que los tiempos han cambiado mucho? Por lo que estoy viendo no ha cambiado mucho. ¿Sabías que el desarrollo de la teoría láser es de la científica Donna Strinky, del país de Canadá? No me suena. ¿Crees que es necesario un día como el 11 de febrero que reivindique la presencia de la mujer y las niñas en la ciencia? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque si así se recuerda que todavía en la época que estamos se sigue luchando por la igualdad de género en la ciencia. ¿Cómo es el futuro de la mujer en la ciencia? Espero que mejore y se le dé más valor a las investigaciones que hacen. Lise Meitner nació en Viena el 7 de noviembre de 1878, en el seno de una familia de clase media alta, la tercera de 8 hermanos. Aunque sus padres eran nominalmente judíos, recibió una educación cristiana y protestante.
Desde niña se interesó por las matemáticas y la física, y tras una dura preparación con ayuda de su padre, llegó lejos. Durante 50 años se consideró el descubrimiento de la fusión nuclear como un logro principalmente químico, ignorando la participación de Lise Meitner a pesar de la indudable reputación como gran física que tuvo en su época. El principal promotor de esta versión oficial, el químico y galardonado por el descubrimiento Otto Hahn, su gran colega científico. Meitner y Hahn se conocieron a los 28 años, se hicieron amigos y comenzaron una colaboración científica en la que avanzaron casi a la par, ya que Meitner era relegada por ser mujer y tenía un salario mínimo al de Hahn. En el Instituto de Química de Berlín, donde ambos empezaron a investigar, las mujeres tenían prohibido trabajar en el laboratorio porque se les podía quemar el pelo, un problema que no afectaba al director del instituto, con una frondosa barba. Lise Meitner fue la primera mujer profesora de física en una universidad de Alemania. En el Instituto de Química Kaiser Wilhelm de Berlín, Meitner y Hahn comparten laboratorio. Meitner queda al mando cuando Hahn es llamado al ejército en la Primera Guerra Mundial. Poco después, ella también va a servir en el hospital militar. Cuando vuelven al trabajo, descubren juntos un nuevo elemento, el protactinio. En 1933, Hitler llega al poder y Meitner, austriaca pero judía de nacimiento, se queda en Alemania hasta 1938, cuando se ve forzada a dejar el país en un tren con solo 2 maletas y sin papeles, consiguiendo evitar la seguridad nazi. En la distancia, Meitner y Hahn continúan escribiéndose y colaborando. En aquella época se había descubierto las partículas que forman el átomo, el protón, el electrón, el neutrón. Se postuló que al añadir un neutrón a un elemento se volvía un elemento más pesado. Por lo tanto, probaron añadir un neutrón al elemento más pesado que se conocía en el momento, el uranio. Pero pasaba algo raro. No salía un elemento más pesado, sino más ligero. Hahn creía que debía de ser radio, un elemento muy pesado. A Meitner eso no le parecía posible y le recomendó realizar un nuevo experimento. Al hacerlo, comprobaron que no era radio, sino bario, un elemento bastante más ligero. Hahn escribió a Meitner: quizá tú puedas aportarnos una fantástica explicación. Meitner queda fascinada por el enigma y desde Suecia, junto a su sobrino Otto Friis, teorizan que el núcleo se había partido en 2 y explican el proceso, estiman la energía liberada y lo nombran fisión nuclear, la técnica que se usa hoy en día para generar energía eléctrica a las centrales nucleares. En enero de 1939, Otto Hahn publica con Stracman el descubrimiento de la ruptura del uranio. Un mes más tarde, Meitner y su sobrino Otto Friis publican la explicación teórica. En 1945, Otto Hahn recibe en solitario el Premio Nobel de Química por este descubrimiento. La obsesión de Lise Meitner en los Nobel hoy es considerada por muchos una gran injusticia. Lise Meitner y Otto Hahn siguieron siendo amigos el resto de sus vidas. Durante la Segunda Guerra Mundial, desde Estados Unidos, propusieron a Meitner participar en la construcción de la bomba atómica. Meitner se negó categóricamente. Cuando murió, su sobrino escribió el epitafio de su tumba: Lise Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. Más de 20 años después, un grupo de científicos descubrió el elemento 109 de la tabla periódica. Decidieron nombrarlo en su honor. Ahora, el Meitnerio siempre nos recordará el legado de Lise Meitner. What's your name? Lise Meitner. How are you? I'm 30 years old. Where are you from? Vienna, Austria. What is your occupation? Nuclear physics. Are you married or single? I'm single. Have you got any children? I don't have children. En el contexto social y político de la época de Lise Meitner ocurrieron varios hechos trascendentales, como la Primera Guerra Mundial, algunos avances y descubrimientos. Algunos hechos fueron la fundación de las Naciones Unidas, con el propósito de regular la diferencia entre los países. El bombardeo atómico de Hiroshima en 1945. La Guerra Fría, que fue una guerra entre las ideologías políticas del capitalismo y comunismo. ¿Qué crees que ha hecho para que te hagamos esta entrevista? Pues creo que durante 50 años el descubrimiento de la fusión nuclear ha sido un gran logro en la historia. Y aunque yo siempre he estado un poco a la sombra, creo que mi planteamiento al lado de mi sobrino, Otto Friis, ha sido muy importante y hemos podido descubrir lo que era la fusión nuclear.
¿Qué dificultades se encuentran en tu época para el simple hecho de ser mujer? Bueno, unas cuantas dificultades debido a que las mujeres no podíamos trabajar ni hacer ningún tipo de experimento en los institutos. De hecho, nos lo tenían totalmente prohibido hasta que hubo un tiempo que ya se admitió. De hecho, yo pude trabajar en una universidad. Fui la única mujer que trabajó en una universidad. Pero sí que es verdad que las mujeres teníamos prohibido por el tema de entrar en el laboratorio para que no se nos quemara el pelo. ¿Se ha reconocido tu trabajo en la época en la que vives? No, porque la mujer ha estado siempre a la sombra. ¿Cómo te hace sentir eso? Pues muy frustrada, porque las mujeres tenemos derecho a trabajar y a hacernos valer como personas, y que hay muchas mujeres que valemos para todos los tipos de trabajos. ¿Alguien te ayuda o confían en ti? Bueno, siempre mi padre siempre me ha apoyado, siempre desde que, bueno, somos de una familia de clase media alta, y mi padre siempre me ha apoyado a la hora de estudiar, y siempre lo he tenido a él, siempre de la mano. Hemos ido de la mano. ¿Estás a la sombra de algún hombre? Bueno, de mi compañero y colega Otto Hahn. Cuéntanos siempre alguna está a la anécdota sombra. de tu vida. Pues una anécdota de mi vida, pues puede ser pues eso, lo que he comentado antes, pues que no me dejaban entrar por el simple hecho de que se me podía quemar el pelo. Y sin embargo, el director del instituto, con una frondosa barba, podía entrar perfectamente y no le pasaba nada en su pelo. Hombre, otras varias cosas, pero bueno, una anécdota por decirte algo. Según la UNESCO, en 2019, solo el 28% de los investigadores científicos son mujeres. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, leí sobre un estudio en el que decía que algunas empresas y tal no contrataban a las científicas por el simple hecho de ser mujer. Entonces los hombres tienen más trabajo en este campo, y por eso también las mujeres no se decantan por este tipo de estudiar este tipo de carrera. ¿Cómo te hace sentir este dato tras tantos años después de tu muerte? Me hace sentir mal, porque la verdad hay mujeres con mucha capacidad y siempre pues seguimos a la sombra. 536 premios Nobel y solo 18 mujeres premiadas. A lo largo de la historia, ¿consideras que los hombres están más capacitados para ser científicos? No, ¿Por qué crees que pasó esto? pues porque las mujeres se decantan por estudiar otras cosas, otra carrera. En 2019, ¿cuántas mujeres recibieron el premio Nobel? Creo recordar que una. ¿Crees que los tiempos han cambiado? Mucho. Bueno, sí, con la reivindicación de las mujeres y su lucha diaria, sí. Bueno, Liz Mayne, te voy a hablar un poco de la científica Marie Curie. Nació en Polonia, le dieron un premio Nobel, no sé si lo sabrás, de física y química. También descubrió la radio y el polonio. No sé si sabrás algún dato más de ella. Bueno, yo con Marie Curie intenté trabajar, al final no tuve suerte, pero es un referente a seguir para mí, de mi época, y me hubiera encantado trabajar con ella. Tengo en conocimiento que le dieron ese premio Nobel tan merecido, y me hubiera gustado mucho trabajar con ella. ¿Crees que es necesario un día como el 11 de febrero que reivindica la presencia de la mujer y la niña en la ciencia? Pues sí. ¿Por qué? Para poner fin a un desequilibrio de género en esta disciplina, y para tener plena igualdad. ¿Cómo ve el futuro de la mujer en la ciencia? Pues hoy en día el futuro de la mujer en la ciencia es un poquito minoritario, porque hay mujeres que se decantan por estudiar otro tipo de carreras. Sí que es verdad que tenemos muchas posibilidades, somos súper inteligentes, y deberíamos de decantarnos más por estudiar ciencia, y que los hombres no tienen por qué ser ellos los que lideren en esta categoría. Bueno, por último, pone que si conocemos a alguna niña de nuestro entorno, prima, amiga, familia. Bueno, yo en este caso no tengo una, tengo dos, que han estudiado medicina. Y a las dos le he preguntado y las dos me han dicho lo mismo.
que ellas lo que más le motivan es el saber y aprender y ayudar a los demás, en este caso en la medicina, y descubrir muchas cosas que aún están por saber, más bien por nuestra salud. Bueno, esperamos que os haya gustado este pequeño gran trabajo de Liz Sí. Meitner. Deciros que hemos estado un poquillo nerviosas, pero Que nos merecemos. creemos que nos ha salido muy bien y que nada, que a ver si nos ponen a nosotras un elemento en la tabla periódica. Eso, vamos. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Tenemos la suerte de poder entrevistar a una gran científica, Ada Lovelace. Cada octubre se celebra el Día Internacional de esta mujer, una fecha que pretende conmemorar los logros de todas las mujeres que se dedican a la tecnología, la ciencia, la ingeniería o las matemáticas. Esta celebración pone de manifiesto la relevancia que en la actualidad tiene la figura de esta pionera de la informática. Lady Ada Lovelace, matemática y escritora británica, fue una pieza clave en la historia de la computación. En 1834, muchísimo antes que estos aparatos llegaran a existir, los apuntes de Ada en colaboración con Charles Babbage y su máquina analítica se transformaron en el primer algoritmo destinado a ser procesado. Ella fue la primera persona del mundo en describir un lenguaje de programación y conceptos como el bucle, la subrutina y el uso de tarjetas perforadas. Fue la madre de la computación. Ese año, Ada publicó una serie de notas sobre su hallazgo, pero firmó solo con sus iniciales para evitar la censura por ser mujer. Su nombre de nacimiento es Augusta Ada Byron y es la única hija legítima del poeta y escritor inglés Lord Byron. Sus padres se separaron cuando ella tenía solo un mes y su madre se empecinó en orientarla hacia los números para alejarla de las letras y de cualquier cercanía con su padre. Pero Ada se las arregló para hacerlas todas y se autodefinió como científica, poetisa y analista metafísica. Murió a los 37 años por un cáncer de útero y fue enterrada por petición propia junto al padre que nunca conoció. La Inglaterra victoriana que le tocó vivir de mediados del siglo coincidió con el momento álgido de la Revolución Industrial y del Imperio Británico. Durante estos años se produjeron importantes cambios culturales, políticos, económicos y científicos que remodelaron el país, además de los derechos conquistados gracias al movimiento obrero. Durante este periodo se produjeron una serie de cambios legales muy positivos en lo relativo al derecho de la mujer, pues ganaron el derecho a la propiedad después del matrimonio, el derecho a divorciarse y el derecho a pelear por la custodia de sus hijos tras el divorcio. Y ahora vamos a entrevistar a esta gran científica. What's your name? My name is Ada Lovelace. Ya empieza. Venga, Eva, sigue. Corta, Rosa. What's your name? My name is Ada Lovelace. How old are you? I am 28 years old. Where are you from? I'm from London. What is your occupation? British Maths the Field Programmer in History. Are you married or single? Married to William King, Coach Lovelace. Have you got any children? Yes, I have 3 kids. ¿Qué crees que has hecho bien para que te hagamos esta entrevista? Describí la máquina analítica de Charles Babbage. Deduje la capacidad de los ordenadores para ir más allá de los simples cálculos de los números. Fui la primera persona en escribir un programa para un ordenador programable, además de describir cómo se podían calcular operaciones trigonométricas que contaban con variables utilizando la máquina de Babbage, entre otras aportaciones a la ciencia. ¿Y qué dificultades te encuentras en tu época por el simple hecho de ser mujer? En la época que me tocó vivir no fue fácil. Ser mujer y científica. Desde bien joven me encontré con el rechazo de que una mujer destacase o pudiese pensar con inteligencia. Así, uno de mis profesores, Augusto de Morgan, pensaba que mis inquietudes por aprender eran impropias de una mujer y le preocupara que pensara como un hombre. Pensaba
como casi toda la sociedad, que las mujeres no estaban hechas para estudiar los fundamentos de las matemáticas ni de otras ciencias. ¿Se ha reconocido tu trabajo en la época en la que vives? Mi- ¿Cómo te hace sentir eso? Mi gran obra fue publicada en 1843 y no fue hasta 1953, aproximadamente 100 años después, que mis notas sobre la máquina analítica fueron publicadas bajo mi nombre real. Este hecho que un siglo después se me reconocen como la primera programadora de la historia me hace sentir muy orgullosa. ¿Alguien te ayuda o confía en ti? Sí, siempre conté con el gran apoyo de Mary Somerville, una gran científica que me presentó a mi meritor Charles Babbage, profesor lucasiano de matemáticas en la Universidad de Cambridge, que quedó impresionado con mi gran capacidad analítica y que me apodó como la encantadora de los números. ¿Estás a la sombra de algún hombre? No, pero sí tuve que publicar mis notas y trabajos bajo las iniciales AAL, ocultando mi identidad como muchas otras mujeres que publicaban en esa época. Cuéntanos alguna anécdota de tu vida. Tras mi muerte, mi madre pidió a mi mentor Babbage que destruyese todos mis papeles que firmaba con mis iniciales, por miedo a la desacreditación que provocaría mi nombre, por si me identificaban como mujer afortunadamente. Mi madre obtuvo un rotundo no como respuesta. Según la UNESCO, en 2019, solo el 28% de los investigadores científicos son mujeres. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Cómo te hace sentir ese dato tras tantos años después de tu muerte? Pues 3 de cada 10 mujeres son científicas. Se han convertido para ellas en auténticas carreras con obstáculos, por los estereotipos a los que se enfrentan y la falta de referencia. Aunque ha pasado más de un siglo de mi muerte, la mujer sigue sin ser reconocida en el ámbito científico, por lo que hoy hay que seguir luchando a través de la educación para conseguir la igualdad frente al hombre. 536 premios Nobel y solo 18 mujeres premiadas a lo largo de la historia. ¿Consideras que los hombres están más capacitados para ser científicos? ¿Y por qué crees que pasa esto? Según un estudio, se basó en que los estudiantes de ciencias perciben de manera distinta sus capacidades. Los hombres no estaban más preparados para la ciencia, pero sí tenían más confianza en ellos mismos. Creo que pasa esto porque los hombres en todos los ámbitos siempre se han sentido más respaldados. En 2019, ¿cuántas mujeres recibieron el premio Nobel? ¿Crees que los tiempos han cambiado mucho? En 2019, un total de 53 mujeres han sido premiadas en las diferentes categorías de los premios Nobel. Los tiempos han cambiado, pero aún queda mucho por recorrer hasta la paridad del género. Es cierto que en los últimos años el número de mujeres premiadas tiende a crecer, gracias a su esfuerzo y excelencia. ¿Crees que es necesario un día como el 11 de febrero que reivindica la presencia de la mujer y la niña en la ciencia? Si es necesario este día, se celebra gracias a una iniciativa ciudadana en la que participan muchas personas con el objetivo de acercar la ciencia hecha por mujeres a la juventud y despertar vocaciones científicas en las niñas. ¿Cómo ves el futuro de la mujer en la ciencia? Con iniciativas como esta y con la fuerza de voluntad y el empeño de avanzar en obtener sus logros, la mujer cada vez se hace sentir más presente. Pues para terminar, en pleno siglo XXI, con mucho orgullo podemos decir que han sido muchas las mujeres que han realizado grandes aportes a la ciencia, pero Ada fue una visionaria. Sus contribuciones son inconmensurables. Es por esto que en el año 1979 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación en su honor llamado Ada. Y el 14 de octubre se celebra en todo el mundo el Día de Ada Lovelace, la primera mujer programadora de la historia. Gracias, Ada. Gracias. Your name? My name is Margarita Sala Falgueras. How old are you? Young, 18 years old. How old are you? Young from Valdez, Asturias. What is your occupation? Young biologist, biochemist, and young apassionat about molecular biology. Are you married or single? Young married. Why? Eladio. Have you got any children? Yes, young got a daughter, Lucía. Bueno, pues se acaba la... No, ahora Voy a ya. hacer yo. seguimos con el... Científica Margarita Sala
empieza su tesis doctoral en 1961. En esa época se pensaba que la mujer no tenía capacidad para hacer investigación, que no servía para la ciencia. Incluso su director de tesis, Alberto Sols, fue uno de los primeros en discriminarla por el hecho de ser mujer, aunque con el tiempo se dio cuenta de la gran científica que era Margarita y se retractó. En esa época era muy común discriminar a la mujer, ya que se encontraba en un contexto político donde había una dictadura. Y ya sabemos que en ese tiempo la mujer lo tenía difícil para abrirse camino en todos los ámbitos. Sin más, vamos a dar paso a una entrevista a esta gran mujer, Margarita Salas. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué crees que has hecho bien para que te hagamos esta entrevista? Bueno, lo más importante que he hecho ha sido la labor que ha sido formar a mis discípulos y doctores. La mayoría de los que se han formado en mi laboratorio son jefes de grupo. Soy una científica, investigadora incansable e inspiradora para toda una nueva generación de científicos y científicas españolas. Además, por mis estudios sobre un virus que infecta bacterias PHI 29, que contribuye a entender el mecanismo de copia del ADN. Muy bien, Margarita. ¿Qué dificultades encuentras en tu época por el simple hecho de ser mujer? Las dificultades en aquel momento eran que nos discriminaban mucho a la mujer porque pensaban que no teníamos capacidad para hacer investigaciones ni en ningún lugar, ni en la ciencia menos, claro. ¿Se ha reconocido tu trabajo en la época en que vives? En aquellos años se reconocía... Ay, espérate. Uy. ¿Tu labor en la época en que vives? En aquellos años no se me reconocía el trabajo que se hacía porque me hacía sentir mal. Pero hoy en día, gracias a Dios, las cosas han cambiado y hay muchas mujeres científicas reconocidas y cada vez somos más las mujeres que elegimos la ciencia para nuestros estudios. ¿Ha habido alguien quien haya confiado en ti y te haya ayudado? Pues sí, la mayor ayuda la he tenido, la tuve de mi padre, que me empujó a hacer una carrera universitaria. Y luego el doctor Severo Ochoa, que me ayudó y apostó por mí en todo momento. Y la mayor de todas mis ayudas, mi marido Eladio, que fue incondicional, pero me apoyó y me vio como otra científica más. ¿Crees que estás a la sombra de algún hombre? Aunque parezca que sí, esté a la sombra de mi marido Eladio, hay gente que piensa que sin él no hubiese llegado a nada. Pero yo creo que no estoy a la sombra de nadie, aunque tengo que reconocer que su ayuda fue muy importante para mí. Cuéntanos alguna anécdota de tu vida. Hubo varias anécdotas, pero una de ellas, por ejemplo, fue cuando Eladio y yo estábamos investigando en el mismo nivel y había colegas que ni siquiera se dirigían a mí directamente, todo lo hacían a través de Eladio y en vez de comunicarse conmigo. Muchas gracias, Margarita. Gracias por acompañarnos esta tarde y dedicarnos tu tiempo. Pues gracias a ti por haber pensado en mí para esta entrevista y muchas gracias. Antonio va a hablar un poco de la época en la que vivimos y de cómo la mujer se va incorporando cada día un poquito más a la ciencia.
Creo que te has saltado, pero un montón. Margarita, según la UNESCO, solo el 28% de los investigadores científicos son mujeres. ¿A qué crees que se debe esto y cómo te hace sentir este dato tras tantos años después de tu carrera? Exacto. Bueno, las carreras científicas para las mujeres están hoy en día llenas de obstáculos, a pesar de que el porcentaje de mujeres con estudios universitarios es mayor que el de los hombres. Aunque en las disciplinas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería, las matemáticas, la presencia de la mujer es muy reducida. Una de las razones son los estereotipos a los que se enfrenta y a falta de referentes. La poca presencia de la mujer en esta área provoca poco interés por parte de los jóvenes y de las niñas. Y de hecho solo el 7% de los niños se ven como científicos en el futuro, aunque siempre hay alguna que sí que tiene interés. Influye también la presencia desproporcionadamente baja en las nominaciones de los premios científicos, como por ejemplo 536 hombres han obtenido algún premio Nobel en química y física. Química, filosofía, no. Medicina frente a 18 mujeres. Esto me hace sentir mal. Y espero que la nueva generación en la mujer consiga estar más igualada en todos los campos con el hombre. Y como usted bien dicho, 536 premios Nobel y solo 18 mujeres premiadas. Sí. A lo largo de la historia. ¿Consideras que los hombres están más capacitados para ser científicos? ¿Y por qué crees que pasa esto? Vamos a ver, yo no creo que los hombres estén más capacitados, ni mucho menos. Son muchos años de pensar que la mujer está hecha solamente para procrear y para cuidar de su familia. Viviendo en una sociedad como la de hoy en día, gracias a Dios, las cosas están cambiando. Y lo que necesitamos es fomentar más el estudio para la mujer científica. En 2019, ¿cuántas mujeres recibieron un premio Nobel? ¿Cree que estos tiempos han cambiado mucho? En 2019, mujeres fueron galardonadas con solamente dos mujeres con dos premios, y ninguna fue en mi rama. Fueron premios Nobel en literatura y en economía. Aunque tenemos que reconocer que los tiempos han cambiado bastante, la mujer está mucho más preparada, estudiando carrera universitaria, y cada vez más las estudian ciencias puras. Vale, y bueno, ya por... Ahora ya que lo diga ella. Vale, si quieres le comenta o se lo comento yo, por lo que tú quieras. Te voy a presentar, te voy a hablar de una científica que es una investigadora contemporánea y seguro que la animas. Te voy a hablar de Frances Arnold. Es una científica y química norteamericana pionera en la investigación de métodos de evolución dirigida para crear sistemas biológicos útiles como las enzimas, circuitos de regulación genética y organismos, logrando el Premio Nobel de Química en 2018, que más o menos es a lo que usted se
se dedica a lo que ha estudiado. No sé si la conocerá. Sí, claro, como no lo voy a conocer. Son colegas, ¿no? Somos colegas. Vale, pues aquí vamos a acabar la entrevista y vamos a dar una pequeña introducción, vamos a hacer lo que es desde nuestro punto de vista. Son 3 preguntas. Sí. Si quieres, las decimos para que sepan. Claro, léelas primero porque aquí no las tenemos. ¿Crees que es necesario un día como el 11 de febrero que reivindica la presencia de la mujer y la niña en la ciencia? ¿Por qué? Vale. Pues creemos que es necesario que las mujeres tengan su reconocimiento en su labor en la ciencia, porque desde el principio de la investigación siempre han puesto un paso por detrás de los hombres y no se les ha dejado brillar como se merecían, habiendo hecho investigaciones y descubrimientos brillantes como Marie Curie, con el descubrimiento de la radioactividad, por ejemplo. Entonces, está muy bien que exista un día para recordar toda la labor que no se ha reconocido hasta ahora de las mujeres en la ciencia. ¿Mujer en la ciencia? Pues veo el futuro de la mujer en la ciencia como el futuro de cualquier ser humano, cualquier persona que se dedique a las ciencias porque les gusta, le va a ir bien. Y va a ser magnífico, igual que a otra persona que se dedique al campo del que le guste. Simplemente el papel de la mujer en la ciencia es igual y tan importante como el de un hombre y debe ser valorado por igual. Pues ya está. Ahora ya no. Ya está Antonio, ¿eh? Hemos preguntado a una niña que estudia medicina y quiere dedicarse a la cosmética científica. Se llama Carmen Sánchez Pascual y cursa estudios universitarios en Madrid, para que veáis su punto de vista y cómo quiere estudiar y a lo que quiere dedicarse, para que lo escuchéis. Actualmente estoy estudiando farmacia en la Universidad Complutense de Madrid y es un camino para llegar a hacer algún tipo de investigación, trabajar en dermocosmética y todo lo que tiene que ver con la cosmética en general. Siempre me he querido dedicar a las ciencias, principalmente porque nadie me dijo que no podía hacerlo y era una de las cosas que más me gustaban desde el cole. Siempre me gustaba estar haciendo experimentos, buscándole el porqué a las cosas, y desde el momento que vi que se me daban bien y podía llegar a hacer algo con ello en el futuro, pues decidí hacerlo sin pensármelo 2 veces. También, aparte de que mi carrera es una carrera biosanitaria y tiene mucho que ver con ayudar a la gente, la sanidad, curas, tratamientos, también me gustaría llegar a hacer algo grande. Hacer algún descubrimiento, encontrar alguna cura para una enfermedad que esté presente, algo que mejore la calidad de vida de los demás, pero que también haga que me sienta orgullosa de mi propio trabajo. Vamos a entrevistar a Maria Gepper-Meyer, una física teórica estadounidense de origen alemán, ganadora del Premio Nobel de Física en 1963, por proponer el modelo de capas nucleares. Fue la segunda mujer que ganó el Premio Nobel de Física, después de Marie Curie. What is your name? My name is Maria Gepper-Meyer. How old are you? I am 57 years old. Where are you from? I am from Germany, but I live in the United States. What is your occupation? I'm physical. Are you married or single? I am married. Have you got any children? Yes, I have 2 children. El contexto social de esa época se caracteriza por los avances de la tecnología, la medicina, la ciencia y la liberación
de la mujer en la mayor parte de los países occidentales. En plan político, la época fue muy afectada por las dos guerras mundiales, el fin de la época victoriana, el comienzo del capitalismo, la Revolución Rusa, etc. ¿Qué crees que ha hecho bien para que te hagamos esta entrevista? Creo que es por las investigaciones de la teoría de los niveles nucleares y el descubrimiento relacionado con la estructura nuclear de capas, por el que recibí el premio Nobel. ¿Qué dificultad encuentras en tu época por el simple hecho de ser mujer? En esa época, cualquier estudio estaba reservado al género masculino. Una de las dificultades ha sido cuando quise prepararme para ir a la universidad, pero en Göttingen no había ninguna institución pública que educase a las niñas para tal propósito. En 1921 me vi obligada a ir a una escuela privada dirigida por sufragistas que preparaba para ir a la universidad a las pocas chicas que querían solicitar la admisión. Por desgracia, la escuela cerró antes de que pudiera completar los 3 años. Así que me examiné de forma inmediata y fue admitida como estudiante de matemáticas. ¿Se ha reconocido tu trabajo en la época en la que vives? Sí, mi trabajo fue reconocido, recibí el premio Nobel. ¿Cómo te hace sentir eso? En ganar el premio no fue ni la mitad de emocionante que hacer el trabajo en sí. ¿Alguien te ayudó o confió en ti? Sí, mi padre me animó y apoyó a aspirar a la máxima educación y a no conformarme en la formación que suponía que debía alcanzar una mujer para convertirse en la perfecta ama de casa. ¿Está a la sombra de algún hombre? No, no estoy en la sombra de ningún hombre. Cuéntame alguna anécdota de tu vida. Una anécdota de mi vida fue en 1941 cuando fue aceptada como miembro de la Sociedad Física de América en una carta encabezada: querido señor. Según la UNESCO, en 2019 solo el 28% de los investigadores científicos son mujeres. ¿A qué crees que se debe esto? Creo que hay menos mujeres científicas que hombres por falta de conocimiento de modelo a seguir y por falta de interés por parte de las jóvenes y las niñas. 536 premios Nobel y solo 18 mujeres premiadas a lo largo de la historia. ¿Consideras que los hombres están más capacitados para ser científicos? No, no creo que los hombres están más capacitados que las mujeres, solo que ponen más interés en la ciencia. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque hay muchas mujeres científicas invisibles y todavía hay universidades que consideran que las mujeres son menos capacitadas para estudiar ciencia. En 2019, ¿cuántas mujeres recibieron el premio Nobel? Ninguna. Sí, fueron 9 hombres que ganaron el premio Nobel, pero mujeres ninguna. ¿Crees que los tiempos han cambiado mucho? Ha cambiado algo, porque hay muchas más jóvenes estudiando ciencia que antes, pero el número sigue siendo inferior a lo de los hombres. Ahora te voy a hablar de una científica química inglesa. Se trata de Rosalind Franklin, que fue la que descubrió el ADN. Su trabajo no fue reconocido de la misma manera que de su compañero, que eran hombres. ¿Crees que es necesario un día como el 11 de febrero que reivindica la presencia de la mujer y la niña en la ciencia? El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia porque la ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible. Aún así, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el campo de la ciencia. ¿Cómo ves el futuro de la mujer en la ciencia? El número de las mujeres científicas aumenta cada año. Las jóvenes de hoy tienen más ventajas que las de antes. Y ellas tienen las puertas abiertas.
Creo que es importante que sigan apostando a la ciencia a pesar de las dificultades. Eso es algo que con el tiempo irá cambiando. Buenas tardes, bienvenido a este programa donde entrevistaremos a la doctora Rachel Carson. What's your name? My name is Rachel Carson. How are you? I am 130. Where are you from? I'm from USA. What is your occupation? I am biologist. Are you married or single? I am single. Have you got any children? No, I haven't. ¿Qué crees que has hecho bien para que te hagamos esta entrevista? Creo que es porque ayudé al movimiento ecologista y gracias a mi ayuda se han prohibido productos perjudiciales para el hombre. ¿Qué dificultades encuentras en tu época por el simple hecho de ser mujer? En mi caso, sobre todo fue económica, porque mis padres no pudieron pagarme los estudios. ¿Se ha reconocido tu trabajo en la época que vives? No, fue años después de morir cuando se reconoció mi trabajo. ¿Cómo te hace sentir eso? Pues la verdad que me hace sentir mal, porque luché mucho por defender mis investigaciones. ¿Alguien te ayuda o confía en ti? No tuve ayuda, pero confié siempre en mi tesón y mi trabajo. ¿Estás a la sombra de algún hombre? No, pero sí a la sombra de mi familia, porque tuve que renunciar a muchas cosas por ayudarla económicamente. Cuéntanos alguna anécdota de tu vida. Pues tuve que repetir un curso debido a dificultades económicas y después me gradué en magna cum laude. Según la UNESCO, en 2019 solo el 28% de los investigadores científicos son mujeres. ¿A qué crees que se debe esto? Creo que se debe a que las mujeres estudian menos en general y también se dedican más al cuidado de la familia. ¿Cómo te hace sentir este dato tras tantos años después de tu muerte? Pues la verdad que me hace sentir muy triste, porque debería haber cambiado. 536 premios Nobel y solo 18 mujeres premiadas a lo largo de la historia. ¿Consideras que los hombres están más capacitados para ser científicos? ¿Por qué crees que pasa esto? Por supuesto que están capacitadas igual, pero las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres. En 2019, ¿cuántas mujeres recibieron el premio Nobel? Ninguna. ¿Crees que los tiempos han cambiado mucho? Sí, pero aunque estudian más mujeres en la ciencia, siempre estamos por detrás. ¿Y de Marga López qué conoces? Es una investigadora almeriense que investiga contra el cambio climático. ¿Crees que es necesario un día como el 11 de febrero que reivindica la presencia de la mujer y la niña de la ciencia? ¿Por qué? Es muy necesario gracias a los medios de comunicación de la sociedad. Reconoce los méritos de la mujer en el ámbito científico. ¿Cómo ve el futuro de la mujer en la ciencia? Lo veo de forma positiva, porque la mujer está rompiendo barreras para conseguir sus objetivos. ¿Alguien de tu entorno ha estudiado alguna especialidad relacionada con la ciencia? Sí, tengo mi prima, que es fisioterapeuta, y tiene su clínica en Málaga, donde ayuda a mucha gente. Vale, muchas gracias por contestarnos a las preguntas. Esperemos que os haya gustado. Gracias y hasta pronto. Bienvenido a un nuevo programa de la mujer en la ciencia. Hoy os presentamos a Gertrude Elion. What's your name? My name is Gertrude Elion. How old are you? I am
102. Where are you from? I am USA. What your occupation? I am biochemistry. Are you married or single? I am single. Have you got any children? I don't have any children. ¿Qué crees que has hecho bien para que te hagamos esta entrevista? Pues he trabajado en fármacos que han salvado muchas vidas. ¿Qué dificultades encuentras en tu época por el simple hecho de ser mujer? Pues en mi época era muy difícil acceder a la investigación porque era un derecho y un privilegio que residía en los hombres. ¿Se ha reconocido tu trabajo en la época en la que vives? Sí, se ha reconocido porque me han dado muchos premios. ¿Cómo te hace sentir eso? Me hace sentir muy orgullosa del trabajo que he realizado. ¿Alguien te ayuda o confía en ti? Sí, mi compañero George Hitty fue de una gran ayuda. ¿Estás en la sombra de algún hombre? No. Juntos fuimos compañeros y trabajamos con la misma dedicación en todos los proyectos que realicemos juntos. Cuéntanos alguna anécdota de tu vida. Pues en 1946 tuve que decidir entre seguir estudiando el doctorado o la investigación. Y me recibí el premio Nobel sin haberme doctorado. Para mí fue una gran sorpresa. Según la UNESCO en 2019, solo el 28% de los investigadores científicos son mujeres. ¿A qué crees que se debe esto? Porque, como he dicho antes, creo que el hombre siempre ha tenido más acceso al estudio y porque la mujer es la que lleva la carga familiar. ¿Cómo te hace sentir este dato después de tantos años de tu muerte? Pues me hace sentir mal porque creo que no es justo. 136 premios Nobel y solo 18 mujeres premiadas a lo largo de la historia. ¿Consideras que los hombres están más capacitados para ser científicos? No, creo que la mujer tiene la misma importancia que el hombre y como he dicho antes, pues la mujer, aparte de su trabajo, pues tiene como responsable de la carga familiar. Lo creo que no es justo porque tiene que ser un reparto equitativo. ¿Por qué crees que pasa esto? Pues, como acabo de decir, porque el hombre siempre ha tenido el privilegio y el derecho al estudio y a la investigación y nosotros las mujeres pues nos hemos tenido que dedicar más a la familia y al hogar. En 2019, ¿cuántas mujeres recibieron el premio Nobel? Creo que ninguna. ¿Crees que los tiempos han cambiado mucho? Sí, favorablemente, gracias a Dios, sí. Preséntale o háblale a tu científica de una investigadora contemporánea. Seguro que la anima. Pues os presento a Belén Arroyo, almeriense, astrónoma en Cala de Alto. ¿Crees que es necesario un día como el 11 de febrero que reivindica la presencia de la mujer y la niña de la ciencia? Sí, creo que es necesario porque gracias a estos días pues a las mujeres se es reconocida a nivel mundial por su trabajo y su desempeño. ¿Cómo ves el futuro de la mujer en la ciencia? Pues lo veo positivamente bien porque ya tiene más posibilidad al estudio y al desempeño de la ciencia. ¿Conoces alguna niña de tu entorno que se quiera dedicar a la ciencia? Sí, conozco una prima que está estudiando ingeniería de automoción en Alemania y la veo con mucha proyección. ¿Por qué se quiere dedicar? Desde pequeña le ha llamado la atención el automóvil. Hasta aquí la entrevista de hoy con Gertrude Elion. Espero que os haya gustado. Buenas tardes a todos, os vamos a contar un poco sobre Dorotea Barnés González y vamos a hacer una entrevista en inglés. What is your name? My name is Dorotea Barnés González. How old are you? I'm 36. Where are you from? I live in Pamplona. What is your occupation? I'm chemist. Are you married or single? Yes, my husband name is Francisco Barnés Salinas. Have you got any children? Yes, I have got a daughter. Pues ahora vamos a hacer una serie de preguntas en español. ¿Qué crees que ha hecho bien para que te hagamos esta entrevista? Pues yo fui una de las primeras mujeres pioneras en España en química, en la Edad de Plata. ¿Qué dificultades encuentras en tu época por el simple hecho de ser mujer?
Pues por el hecho de ser mujer en un mundo de hombres, no me lo pusieron fácil. ¿Se ha reconocido tu trabajo en la época en la que vives? ¿Cómo te hace sentir eso? Sí, se me ha hecho difícil, pero estoy muy orgullosa de ello y de todo lo que he conseguido. ¿Alguien te ayuda o confiar en ti? Sí, mis 3 hermanas, que es lo que más quiero. ¿Estás a la sombra de algún hombre? No estoy a la sombra de ningún hombre, pero tengo el apoyo de mi familia, que ellos me puedan ayudar con todo lo que ellos puedan. Cuéntanos alguna anécdota de tu vida. Pues que yo solo con 25 años me dieron 2 becas consecutivas para ir a estudiar al extranjero. Según la UNESCO en 2019, solo el 28% de los investigadores científicos son las mujeres. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Cómo te hace sentir este dato tras tantos años después de tu muerte? Porque ha aumentado el porcentaje de las mujeres y cada vez hay más mujeres científicas. Y estoy muy orgullosa de que cada vez haya más mujeres científicas. 536 premios Nobel y solo 18 mujeres premiadas a lo largo de la historia. ¿Consideras que los hombres están más capacitados para ser científicos? ¿Por qué crees que pasa esto? No los veo más capacitados, pero como cada vez hay más hombres que mujeres, me gustaría que haya también más mujeres que hombres estudiando ciencia. En 2019, ¿cuántas mujeres recibieron el premio Nobel? ¿Crees que los tiempos han cambiado mucho? Si no recuerdo mal, yo creo que solo había 17 mujeres que recibieron el premio Nobel. Los tiempos han cambiado porque cada vez hay más mujeres premiadas, aunque sean poquillas, pero que cada vez hay más mujeres. Preséntale obra científica de una investigadora contemporánea, seguro que la anima. Pues voy a hablar de Azucena Bardají. Fue una mujer española y estudió en la Universidad de Barcelona y Zaragoza. Y fue una mujer que estudió epidemiología. ¿Crees que es necesario un día como el 11 de febrero que reivindica la presencia de la mujer y la niña en la ciencia? ¿Por qué? Yo sí lo veo bien, porque ahora que hay cada vez más mujeres, me gustaría que hubiese también un día que hablase de nosotros, las mujeres. ¿Cómo va el futuro de la mujer en la ciencia? Pues lo veo muy avanzado, porque cada vez hay más mujeres en la ciencia. Me gustaría que haya más para que pudiesen estudiar la ciencia. Si conoces a alguna niña en tu entorno, hija, sobrina o prima, que quiere dedicarse a la ciencia, física, matemáticas, química, biología, pregúntale por qué y a qué quiere dedicar y cuéntanoslo. Pues, por ejemplo, mi prima Luisa está estudiando medicina porque le gustaría trabajar en un hospital, le gusta ayudar a los niños discapacitados, a las personas mayores, le gustaría cubrir alguna vacuna importante, tipo el curamiento de SIDA y el tema de la medicina. Hi, hello. What's your name? My name is Rosalie Susma. How are you? I have 89. Where are you from? I'm from Brown, New York. What is your occupation? I am fish. Are you married or single? I am alone. Oh my God, so sorry. Thank you. Have you got any children? Yes, I have 2 children. Benjamin and Eliana. Okay. ¿Qué crees que has hecho bien para que te hagamos esta entrevista? Pues mi logro han sido profesora honoraria de la Escuela de Medicina del Hospital Mount Sinai, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, premio de investigación médica Albert Lasker, premio en las Ciencias Naturales de la Academia de Ciencias de Nueva York, premio al logro científico de la Asociación Médica Americana, premio internacional de la Fundación Gainer, premio Emily de la American Diabetes. ¿Qué dificultades encuentras en esta época por el simple hecho de ser mujer?
Pues en la época en la que viví la sociedad tenía unos pensamientos muy retrógrados respecto a la mujer. En mi carrera tuve muchas dificultades para llegar a donde llegué y siempre empezando desde el puesto más bajo. Y si al hecho de ser mujer le suma que mi familia era extranjera proveniente del este y judío, todo era más complicado. En ese entonces a los judíos no se les dejaba vivir en los campos universitarios. Fui rechazada por la Universidad de Indiana por 3 motivos: por ser judía, por provenir de Nueva York y por ser mujer. Yo siempre he tenido un lema, que es el siguiente: si las mujeres queremos estar en permanente acceso, debemos demostrar que somos competentes y que tenemos coraje y que contamos con las determinaciones necesarias para triunfar. ¿Se ha reconocido tu trabajo en la época en la que vives? ¿Cómo te hace sentir esto? Por suerte mi trabajo se ha sido reconocido gracias a todo el esfuerzo y dedicación. A lo largo de mi carrera encontré personas que me ayudaron y otras que me criticaron, pero nada de eso me paró. Es más, me impulsó a seguir adelante. Y eso me hace sentir muy bien, porque pese a todos los impedimentos, llegué a conseguir mi propósito y conseguir varios reconocimientos. ¿Alguien te ayudó o confió en ti? Varios profesores me alimentaron mi interés por la ciencia. Por ejemplo, mi profesor de química, Mozart, después el profesor Herbert y Jerry Zakaria y Duane Rogers despertaron mi interés por la física y gracias a ellos decidí realizar estudios de posgrado. Jerry Zakaria me consiguió un puesto de trabajo como secretario de rubro y pude acceder a cursos para graduados también. Salomón Verso confió en mí tanto que renunció a su puesto de trabajo en el Hospital de Veteranos de Vendôme y para unirse a mi equipo de trabajo. ¿Estás a la sombra de algún hombre? Al principio empecé con pocos reconocimientos y a la sombra de varios hombres, y poco a poco fui ganándome un nombre por méritos propios, tanto que estuve imponiendo cursos formando a jóvenes investigadores que llegaron a ser grandes profesionales. Cuéntanos alguna anécdota de tu vida. Pues en 1977 se me otorgó el Premio Nobel de Medicina debido a Salomón que había muerto, que era un científico con el que llevé a cabo varios estudios. Tuve que demostrar a la comunidad científica que él no era el único cerebro, que no era el único cerebro, que no fui una mera colaboradora. Solo por el hecho de ser mujer pusieron en duda todo mi trabajo. Según la UNESCO, en 2019 solo el 28% de los investigadores científicos son mujeres. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo te hace sentir este dato tantos años después de tu muerte? Este dato se debe a que actualmente todavía existe discriminación hacia el género femenino, donde a las mujeres no se les trata como igual y tenemos que esforzarnos el doble para ser reconocidas. Este dato me hace sentir tristeza porque todavía existe esa discriminación. 536 premios Nobel y solo 18 mujeres premiadas a lo largo de la historia. ¿Consideras que los hombres están más capacitados para ser científicos? ¿Por qué crees que pasa esto? No considero que los hombres estén más capacitados, todos estamos igual de capacitados. Esto pasa porque a lo largo del tiempo siempre ha habido más científicos hombres que a mujeres, y los hombres han estado más reconocidos y siempre han dejado a la mujer en un segundo plano, debido a la discriminación hacia las mujeres. En 2019, ¿cuántas mujeres recibieron el premio Nobel? ¿Crees que los tiempos han cambiado mucho? Pues 53 mujeres han sido reconocidas con el premio Nobel. Por desgracia no ha cambiado mucho, pero las mujeres cada vez van acogiendo un papel más prominente. ¿Crees que es necesario un día como el 11 de febrero que reivindique la presencia de la mujer y la niña en la ciencia? Sí, es necesario este día porque la mujer tiene que hacerse notar. Son muchos años ya que no se nos valora por igual y eso tiene que acabar. ¿Cómo va el futuro de la mujer en la ciencia? Cada vez la mujer está más presente en la ciencia y demuestra con creces que está a la altura de cualquier reto. Piensa que cada vez somos más y veo un mejor futuro para la mujer en la ciencia. Resume una línea el contexto social y político de la época. En mi época fue todo muy revolucionario. Todo cambió sobre las normas sociales, la vestimenta, música, drogas, sexualidad, formalidades y educación. La década también fue etiquetada como Swing Sister, debido a la caída de los tabúes sociales, especialmente relacionados con el racismo y el sexismo, que ocurrieron durante este tiempo. También fue uno de los momentos de mayores conflictos políticos entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la llamada Guerra Fría. Mi época estuvo caracterizada por las confrontaciones internacionales y las protestas de una ciudadanía, cada vez más criticadas por las acciones de sus gobernantes, movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam, revueltas estudiantiles y sindicales. También es una época en la que se produce una gran cantidad de asesinatos políticos. Bueno, pues ya aquí va a acabar la entrevista
Me gustaría que me hablaras de alguna científica contemporánea. De María Antonia Blasco Marvenga, conocida como María Blasco. Es una bióloga española especializada en los telómeros y las telomerasas. Es de Alicante, nació en 1965. Desde el 22 de junio de 2011 dirige en España el Centro Nacional de Investigación Oncológicas. Su campo es la biología molecular y tiene varios premios como Premio de Investigación Miguel Catalán. Está en la Selección Española de la Ciencia. Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal. Se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Tuvo la inmensa suerte de ser alumna de Margarita Sala. Se doctoró en Bioquímica y Biología Molecular en 1993. Los resultados de su investigación acerca de las telomerasas demostraban que la función desempeñada por esta enzima estaba íntimamente asociada con el control del cáncer y el envejecimiento. Muchas gracias por todo. A ti. Vamos a proceder a hacerle la entrevista a Margaret Hamilton. Diplomada en Ciencias, Matemáticas e Ingeniera del Sistema. Es la ingeniera pionera de la misión Apolo, de la Luna. Es la mujer que diseñó el programa informático que utilizó la misión Apolo 11, la que consiguió que el ser humano llegara a la Luna por primera vez en 1969. Es una mujer que logró la admiración de todas las personas en ese momento y en la actualidad porque fue capaz de conciliar su papel como científica y como madre. Gracias a ella, el 20 de julio de 1969 es recordado como el día en que la humanidad llegó a la Luna. Fue directora de la División de Ingeniería de Software del Laboratorio de Instrumentación del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. El 22 de noviembre de 2016, Hamilton recibió la Medalla Presidencial de la Libertad que se le entregó el expresidente Obama. What is your name? My name is Margaret Hamilton. How old are you? I am 83 years old. Where are you from? I live in the United States. What is your occupation? My occupation in theory informatics, mathematical woman and engineer. Are you married or single? I am married to James Cole Hamilton. I am currently divorced. Have you got any children? I have the daughter named Lauren. ¿Qué dificultades encuentras en tu época por el simple hecho de ser mujer? Depende de quién fuera la mujer, para quién trabajara y cuál fuera su cultura en la organización concreta. En general, algunas cosas eran más difíciles entonces y otras lo son ahora. En retrospectiva, algunas de las cosas que aceptaban entonces porque nosotros, hombres y mujeres, no conocíamos una alternativa mejor, no aceptan hoy en día y a menudo parecen peculiares e incluso sorprendentes cuando las consideramos. Aún hacemos otras cosas con pura ignorancia hoy en día, como seguir pagando a las mujeres salarios más bajos que a los hombres. ¿Había más mujeres en informática que ingenieras? ¿Cómo eran tratadas por sus colegas? ¿Y la situación era diferente a la actual? Pues las mujeres que trabajaban en informática en esa época eran a menudo relegadas a posiciones inferiores. En el proyecto Apolo, mis colegas, en su mayor parte hombres, y yo éramos amigos y trabajábamos codo con codo para resolver problemas exigentes con fechas límite y críticas. Nos concentrábamos en nuestro trabajo más que si nadie era hombre o mujer. ¿Crees que la importancia de tu trabajo en este proyecto se ha reconocido lo suficiente? Pues el tiempo lo dirá. Confío en que las soluciones que resultaron de las lecciones aprendidas durante el proyecto se adoptarán a gran escala. Margaret, hay una anécdota muy popular que es cuando Neil Armstrong se estaba preparando para la misión, la computadora empezó a dar dos errores. Tú lograste superar este inconveniente con ayuda de Robledo Chavela. Gracias a estos, Armstrong transmitió por radio el aterrizaje exclamado Douglas Haslanden. Era el 20 de julio de 1969. Lo que es importante de analizar que el reconocimiento entonces fuera para los hombres, que llegaron a la Luna y realmente en su trabajo quedó olvidado e invisibilizado de algún modo.
Cuéntanos algunas anécdotas de tu vida. Pues yo apuesto por la exclusividad y por un trato igualitativo fruto de una evolución natural. Recuerdo que en mis principios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts asistí a algunas reuniones de un grupo de mujeres para reivindicar sus derechos. Me pidieron que diera una charla en la sala principal, pero era un acto solo para mujeres. Les dije que no podía, porque crearía un nuevo tipo de discriminación. Tras los valores de la historia donde la mujer ha tenido que abrirse paso en un mundo de hombres donde hay muy pocas mujeres, han recibido premios Nobel, químicos, medicina y física. ¿Crees que es necesario que un día como el 11 de febrero que reivindica a las mujeres y las niñas en la ciencia? ¿Y por qué? Creo que viendo el porcentaje de premios desde 1901 como el que acabamos de ver, es necesario e importante para concienciar a la mujer que luche por sus sueños y se abra camino en la física y en la medicina. Según la UNESCO, en 2019 solo el 28% de los investigadores científicos son mujeres. ¿A qué crees que se debe esto? Creo que hay demasiados obstáculos que deberían hacer más hincapié en ellos. En 536 premios Nobel y solo 18 mujeres premiadas a lo largo de la historia. ¿Consideras que los hombres están más capacitados para ser científicos? ¿Por qué crees que pasa esto? Tanto el hombre como la mujer los considero con la misma capacidad para desempeñar dichas labores. ¿Qué opinas todas las mujeres científicas de la historia, como por ejemplo Ada Lovelace? Pues mira, ella ha sido una estupenda científica en su época. Además, fue la que inició las partituras para el inicio de la computadora. En general, todas las mujeres científicas del mundo son brillantes en la física y en la química. En 2019, ¿cuántas mujeres recibieron el premio Nobel? ¿Crees que los tiempos han cambiado mucho? En este 2019, entre los tradicionales relatos que la fundación que organiza los premios Nobel regala a los galardonados, no aparece el nombre de ninguna mujer dentro de las categorías de la ciencia. Creo que los tiempos cambian, pero no lo suficiente como para que tengamos estos valores donde la mujer es la galardonada. Esta ha sido nuestra científica, Margaret Hamilton. Y aquí se acaba la entrevista. Contexto social y política de la época. En 1960 el mundo era otro mundo. Estados Unidos rompió de una maraña de tendencias animales que fue la Segunda Guerra Mundial con el fin de perpetuarse y ejercer su dominio como la potencia imperialista del planeta. Promovía desplegar su control sobre toda la humanidad. Sin embargo, en ese reino de las necesidades y del consumo de las cosas, fue el epicentro de la conflictividad de sus múltiples variantes. Desde las entrañas del capitalismo avanzado se escucharon y se vieron luchas contra todo tipo de opresión, manifestaciones de la comunidad negra por la conquista de sus derechos civiles, estudiantes, mujeres, homosexuales junto a un poderoso movimiento antibecilista contra la guerra colonial sobre un país lejano como era Vietnam, conocido por sus arrozales. Esta década, recordada como añorada por generaciones tras generaciones, se marcó dentro de un complejo contexto histórico internacional. Tras los valores de la historia donde la mujer ha tenido que abrirse paso en un mundo de hombres donde hay muy pocas mujeres, han recibido premios Nobel, químicos, medicina y física.